Bueno, vamos a comenzar. Bueno, en la clase pasada estuvimos viendo lo que era la función lineal, las expresiones algebraicas y algunas operaciones que se podían hacer con esas expresiones, ya sea de suma o multiplicación. Y bueno, los polinomios y binomios. En la clase de hoy vamos a comenzar con lo que son las fórmulas notables. Bueno, básicamente las fórmulas notables es una derivación de lo que son la multiplicación y las operaciones con los polinomios o con binomios. En este caso tenemos lo que es la primer fórmula notable, en donde tenemos el cuadrado de la suma de dos términos, A y B. Y esto va a ser igual a el primer término al cuadrado más dos veces el primer término por el segundo, más el segundo término al cuadrado. Acá podemos ver una representación geométrica de esta fórmula, donde básicamente la suma de las áreas de un cuadrado y rectángulos. Por ejemplo, tenemos el cuadrado grande tomando de lados A más B. Si vemos el área de este cuadrado grande, va a ser cada lado es igual a A más B. Y si recordamos la fórmula del área de un cuadrado, eso es igual a lado por lado. Entonces, eso quiere decir que si sustituimos nuestro valor de A y B, o de lado, eso nos va a dar como resultado que el área es igual a A más B por A más B. Y si recordamos, acá, esto es lo mismo que A más B al cuadrado, porque acá es como si esto estuviera elevado a 1. Y por ley de potencia, como tenemos igual base, entonces sumamos los exponentes. Ahora, pero esta área también la podemos escribir como la suma de este cuadrado, este y este. Si vemos este cuadrado de lado A por A, el área es A al cuadrado, porque sabemos que es lado por lado. Entonces, si sabemos que el área va a ser la suma de todos esos, de la área de los cuadrados pequeños, entonces, el primero ya vimos que es A al cuadrado. ¿Por qué? Porque es lado por lado. Y lado por lado sería A por A, igual al cuadrado. En el caso de este sería B por A. El área sería B por A porque sería lado por lado. Entonces, más AB más el área de este cuadrado de acá, un rectángulo, sería B de este lado y A acá. Entonces, el área es igual a B por A. Y el de este cuadrado sería B por B, que sería B al cuadrado. Entonces aquí tendríamos que es más B al cuadrado. Ahora, si resolvemos esto, tenemos A al cuadrado más AB más, en un video anterior, bueno, en una clase anterior que están los videos, vimos que la multiplicación es conmutativa. Entonces, podemos escribir esto como A por B. Y esto nos quedaría más B al cuadrado. Ahora tenemos A por B más A por B. Eso sería 2 veces A por B. Entonces nos queda al cuadrado más 2AB más B al cuadrado. Y este sería el área de todo este cuadrado. Por lo tanto, de ahí es donde podemos decir que
a más b al cuadrado es igual a al cuadrado más 2ab más b al cuadrado. De esta representación geométrica es donde podemos deducir el primer producto notable. Ahora vamos a hacer un ejemplo. Tenemos 4x a la 3 más 7y, entre paréntesis, todo elevado al cuadrado. Entonces, aplicamos en la primera fórmula notable. Tenemos que sería el primer término elevado al cuadrado. Entonces, sería 4x a la 3, todo elevado al cuadrado, más 2 veces el primer término por el segundo. Entonces, 2 veces el primer término, que sería 4x a la 3, y esto multiplicado por el segundo término, que sería 7y, más el segundo término, 7y, elevado al cuadrado. Ahora, si resolvemos esto, ¿cómo nos quedaría este primer término de acá? Por propiedades de potencias, este exponente se distribuye a ambos términos. Entonces quedaría 4 al cuadrado por x a la 3 elevado al cuadrado, más, realizamos esta multiplicación, 2 por 4 sería 8, y 8 por 7 sería 56. Y nos quedaría por x a la 3 por y. Recordemos que estas variables no las podemos sumar los exponentes porque tienen distinta base. Entonces, ahora nos queda más 7y elevado al cuadrado, se distribuye el exponente y nos quedaría 7 al cuadrado por y al cuadrado. Ahora resolvemos. 4 al cuadrado, ¿cuánto nos daría como resultado? Sería 4 por 4, que sería 16. Y x elevado, recordemos que por propiedades de potencias se multiplican los exponentes, en este caso, entonces 3 por 2 sería 6. Más 56, x a la 3 por y, más 7 elevado al cuadrado, ¿cuánto nos da como el resultado? 7 por 7, 49. Y y al cuadrado. Entonces acá tendríamos el resultado al aplicar el primer producto notable. Ahora nos vamos al segundo producto notable. El segundo producto notable corresponde al cuadrado de la diferencia de dos términos A y B. Y esto va a ser igual al cuadrado del primer término menos, acá es muy importante el signo, menos el doble del primero por el segundo término, más el segundo término, que sería b al cuadrado. Si lo vemos mejor en un ejemplo, tenemos 4x a la 3 menos 7y elevado al cuadrado. Entonces, esto nos quedaría 4x a la 3, según la fórmula, elevado al cuadrado. Menos, este menos es muy importante, ponemos un paréntesis, 2 por el primer término, que sería 4x a la 3, por 7y, más el segundo término al cuadrado, que sería 7y elevado al cuadrado. Acá es muy importante que este signo es negativo y que no nos vayamos a equivocar y pongamos el negativo en el 7y. Otra vez. Entonces, vamos a resolverlo. Sería 4
elevado al cuadrado por x a la 3 elevado al cuadrado. Menos, multiplicamos 2 por 4, 8, y por 7 hemos dicho que era 56. X a la 3, y, más 7 elevado al cuadrado, y y elevado al cuadrado, porque distribuimos los exponentes. Ahora, 4 elevado al cuadrado, dijimos que era 16. En este multiplicamos los exponentes, 3 por 2 sería 6, nos queda 16, x a la 6, menos 56, x a la 3, y, más 7 por 7, 49, y al cuadrado. Entonces, acá tendríamos el segundo producto notable. Y ahora tenemos el tercer producto notable, que es el producto de dos binomios conjugados. Y esto va a ser igual al cuadrado del primer término menos el cuadrado del segundo término. Entonces tenemos entre paréntesis a más b multiplicado por a menos b. Esto es igual a al cuadrado menos b al cuadrado. Entonces, acá es importante también ver el signo. Uno está con más, con el signo de suma, y el signo de resta, el segundo. Entonces, si hacemos un ejemplo, tenemos 4x a la 3 más 7y multiplicado por 4x a la 3 menos 7y. Entonces, aplicando el tercer producto notable, tenemos que sería el primer término elevado al cuadrado, 4x a la 3 elevado al cuadrado, menos el segundo término elevado al cuadrado, que sería 7y elevado al cuadrado. Entonces, resolvemos las potencias. Sería 4 elevado al cuadrado y x a la 3 elevado al cuadrado, menos 7 elevado al cuadrado y elevado al cuadrado. Entonces, ahora resolvemos, y aquí nos quedaría 4 elevado al cuadrado sería 16, y x a la 3 elevado al cuadrado sería multiplicación de exponentes, nos quedarían 6, menos 7 elevado al cuadrado, que sería 49, y al cuadrado. Y acá tendríamos la tercera fórmula notable, el producto notable. Ahora, ustedes van a realizar este ejemplo. Y igual, como lo hemos trabajado en las otras clases, nos pueden pasar una foto, ya sea al grupo o por privado a cada uno, a cualquiera de los dos, ya sea a José Pablo o a mí. Y tienen que resolver este producto notable de acuerdo a las fórmulas que les acabo de mencionar. Se las voy a apuntar acá, lo van a ir resolviendo. Les damos, puede ser como unos 10 minutos para que lo resuelvan. Acá les voy a apuntar la fórmula notable para que vean y elija cuál es la que deben utilizar. Acá tienen las tres fórmulas notables que vimos para que puedan resolver el ejercicio. Cualquier duda, igual nos pueden hacer la consulta cualquiera de los dos.
Para la compañera que se acaba de conectar, estamos realizando este ejercicio. Es sobre la aplicación de los productos notables. Acá colocamos lo que son las fórmulas y tenemos que ver cuál es la que debemos aplicar en este ejercicio de acá. Y cualquier consulta nos puede preguntar a cualquiera de los dos compañeros, ya sea mi compañero José Pablo o a mí. Gracias, profe. Con gusto. Listo, vamos a resolverlo. Bueno, como vimos en los productos notables, veamos acá que tenemos un negativo en medio de las dos expresiones. Entonces, vamos a utilizar la segunda fórmula notable. Sería, tenemos menos 3 menos 6x elevado al cuadrado. Entonces, si aplicamos la segunda fórmula notable, podemos señalar que este es nuestro a y este es nuestro b para visualizarlo mejor. Entonces, va a ser el primer término, o sea, a al cuadrado. Entonces, vamos a tener menos 3 elevado al cuadrado. Menos 2 veces el primer término por el segundo, o sea, a por b. Entonces, quedaría 2 por menos 3 por 6x. Más 6
x elevado al cuadrado, que sería el segundo término elevado al cuadrado. Entonces, ya podemos resolver las operaciones. Tenemos menos 3 elevado al cuadrado. Sería menos 3 por menos 3. Eso nos da como resultado 9. Menos 2 por menos 3 sería menos 6. Y menos 6 por 6 nos quedaría menos 36. Más menos 36, perdón, x. Nos faltó el x, entonces nos queda menos 36x. Más 6x elevado al cuadrado sería 6 elevado al cuadrado por x elevado al cuadrado. Entonces tenemos ahora, simplificamos 9 menos, aquí tenemos menos por menos, quedaría más 36x más 6 por 6, 36 x al cuadrado. Entonces, resolviéndolo con el segundo producto notable, llegamos a que es menos 3 menos 6x elevado al cuadrado es igual a 9 más 36x más 36x al cuadrado. ¿Alguna duda respecto a los productos notables? Ok, vamos a continuar entonces. Profe, yo una pregunta rapidita. ¿Sí? Dime. ¿Qué pasaría, por ejemplo, bueno, en algunos casos, por suposición, que la operación siga y siga y digamos, y no tenga como final? Bueno, generalmente, a ver si te entiendo la pregunta, digamos que esta operación siga y no lleguemos a un final. Sí, digamos que el resultado de ahí el resultado como que no sea visible. Es que, por ejemplo, yo había hecho en el examen pasado, ¿verdad? Yo hice una que prácticamente el resultado no estaba en las respuestas y de ahí lo hice como 3 veces y en las 3 veces que lo hice hasta 7 operaciones y de ahí la tuve que dejar así porque no la entendí. Ajá, me imagino que era una operación con distintos productos notables y las, ya sea, bueno, de polinomios y demás, que debía seguir haciendo como todas las operaciones. Me parece que sí, es importante, ¿cierto? Bueno, aprenderse esa es como la fórmula, ¿verdad, profe? Ajá, estas fórmulas sí se las tienen que aprender, digamos, cuando vayan a aplicar un examen, porque obviamente no, o sea, no van a estar ahí. Pero, digamos, pueden ver que la 1 y la 2 son muy similares, lo que cambia es como el signo acá en el negativo. Entonces se pueden ir guiando por eso. Ah, mira, Pero sí. sí se las tienen que aprender. Igual, si van a resolver con distintas operaciones, tienen que saber el orden en que lo tienen que ir haciendo, ¿verdad? De primero las multiplicaciones y divisiones en el orden que estén de izquierda a derecha, las sumas en el orden que estén de izquierda a derecha, y los paréntesis iniciando desde el que está más, por ejemplo, si yo aquí tuviera otro paréntesis, que esto esté multiplicado por 3, un ejemplo, entonces primero resuelvo este paréntesis y después todo el paréntesis grande. Eso lo vimos en una clase anterior, por si lo quieren repasar. Creo que fue en la clase de hace 8 días, si no me equivoco, o en la de hace 15 días, para que vayas viendo como el orden, porque eso sí es muy importante, porque si no, o sea, lo vamos a ir resolviendo y no vamos a llegar a ese resultado. A ver, Generalmente puede ser que quede una expresión grande si no se puede simplificar, pero uno siempre debería buscar el simplificar al máximo. No sé si ahí respondí como a tu pregunta. De lo que... perfectísimo. Ok, Muchísimas gracias. con gusto. Entonces, vamos a continuar
Ya vimos lo que fueron los productos notables, ¿verdad? Vimos las tres fórmulas. Ahora vamos a comenzar con lo que son las ecuaciones de primer grado con una incógnita. ¿Cómo resolvemos esas ecuaciones? Entonces, primero vamos a ver estos conceptos antes de comenzar a hacer ejemplos. Lo que es una ecuación, recordemos que una ecuación es una igualdad entre expresiones algebraicas. Y la solución a esta ecuación va a corresponder a encontrar lo que son los valores numéricos que cumplen la condición que se nos indica como igualdad. Entonces, lo que vamos a encontrar es el valor numérico de la variable que vamos a despejar y que además cumpla la condición, o sea, que sea una igualdad verídica. No es, por ejemplo, que si vamos a comprobar si un valor numérico, digamos que nos dan x igual 1 y resulta que en el resultado llegamos a una igualdad que es 0 igual 1. Eso no es cierto, entonces ya ese valor no es el que es de la ecuación, o sea, no cumple la condición. Después tenemos que la ecuación lineal va a ser una ecuación que es equivalente a una de las formas mx más b igual 0, donde m y b para representar números racionales. ¿Ok? Entonces, acá vamos a ver como algunas diferencias entre lo que es una expresión algebraica y lo que es una ecuación lineal. Una expresión algebraica, como lo explicó el compañero en la clase anterior, es una expresión que está formada por la combinación de letras y números unidas por los signos de las operaciones. También, que es una definición muy parecida, es una colección de variables y constantes. Acá tenemos las variables, en este caso serían lo que mencionamos aquí como letras, y las constantes son los números que mencionamos en la definición anterior, y que estas están relacionadas mediante operaciones ya sea de suma, resta, división, multiplicación o potencia. Y aquí podemos ver un ejemplo, 3x más 8y más 6. Ahora, ¿qué es una ecuación? Es una igualdad entre expresiones algebraicas que contiene al menos una variable, que fue lo que mencionamos como las letras también, de la cual se va a desconocer su valor numérico. Y es el que al resolverla o al despejar esa variable es el que vamos a encontrar cuál es ese valor numérico. Y también otra definición parecida, una ecuación es un enunciado matemático que muestra la igualdad entre dos expresiones. Y acá podemos ver, como ejemplo, 3x más 4 igual a 25. También podemos tener 3x más 8 igual a 2x más 1. Entonces, acá tenemos, esto es una expresión algebraica y esto es otra expresión algebraica. Y toda esta expresión es lo que llamamos una ecuación, cuando tenemos dos expresiones algebraicas igualándose. ¿Y qué es lo que buscamos al resolverlo? Encontrar el valor de esta x. Por eso ahí vamos a comenzar como a ir despejando. Pero para ir despejando esa variable tenemos que tomar en cuenta lo que son las operaciones inversas o las distintas operaciones que podemos ir realizando. Por ejemplo, la inversa de lo que es la suma va a ser la resta. Si yo tengo la expresión o la ecuación, perdón, x más 4 igual a 5, necesito despejar este x. Entonces, ¿qué voy a hacer? Básicamente esto lo podemos ver como una balanza. Si yo resto de un lado 4, de un lado de la igualdad resto 4, del otro lado de la igualdad también lo tengo que hacer. Como en este caso. Tenemos, para poder despejar esta x, debemos eliminar o pasar este 4 a este otro lado de la igualdad. Entonces, ¿qué hacemos? X más 4, vamos a restar 4 de este lado de la igualdad y de este otro lado de la igualdad. Entonces nos quedaría x más 4 menos 4 igual a x menos 4. Y acá esto se nos hace un 0 y esto nos quedaría 5 menos 4. Entonces, si resolvemos de acá,
x más 0 seguiría siendo 0. Digo, perdón, x. Y esto nos quedaría igual a 5 menos 4, que sería 1. Y ahí es donde ya despejamos la variable x. Entonces ya tenemos que aquí x es igual a 1. Que básicamente muchas veces, como la forma en que se hace más rápido es, si yo tengo aquí el término sumando, lo paso a restar al otro lado de la igualdad, pero también es necesario saber que esto es el equivalente, ¿verdad? Que estamos haciendo un 0 aquí para poder despejar la variable. Después, si vemos, si tenemos una resta, el inverso va a ser la suma. Entonces, si yo tengo x menos 5 igual a 5 y necesito despejar la variable x, voy a sumar a ambos lados un 5. ¿Para qué? Para poder hacer un 0 de este lado de la igualdad y que me quede libre la x. Y así poder encontrar el valor. Entonces, me quedaría x menos 5 más 5 igual a x, a 5 más x. A 5 más 5. Ya me enredé, a 5 más 5. Entonces, de nuevo, quedaría x menos 5 más 5 igual a 5 más 5. Porque si sumamos acá un 5, también lo tenemos que sumar de este lado de la igualdad. Por eso les menciono que es como una balanza, porque tenemos que ir equilibrando. Si en un lado le restamos 5, en el otro lado también le tenemos que restar los 5. O si se lo sumamos, en el otro lado de la igualdad también tenemos que hacer lo mismo. Y entonces ya resolvemos esto. Acá esta parte se nos hace en 0. Nos quedaría x. Y 5 más 5 nos queda 10. Entonces el valor de esa variable x es igual a 10. Ahora, ¿qué pasa en el caso de la multiplicación? ¿Cuál es la inversa? Va a ser la división. Entonces, si yo tengo 4x o 4 por x igual a 5, ¿cómo hacemos para despejar esta x? Como se está multiplicando, vamos a dividir a ambos lados por este término de acá, que sería el 4. Entonces, esto nos quedaría 4x dividido entre 4, igual a 5 entre 4. Esto se nos cancela acá, los 4, y ya nos queda la x despejada, igual a 5, y va a ser igual a 5 entre 4. ¿Ok? Entonces, ahora, el contrario, si yo tengo una división, ¿qué pasa? ¿Cuál es la inversa? Va a ser la multiplicación. Entonces, acá nos queda, si yo tengo x entre 3 igual a 5, ¿cómo hago para que este x quede despejado y poder encontrar el valor? Voy a multiplicar por este valor de acá, a ambos lados de la igualdad. Entonces nos quedaría 3 por x entre 3 igual a 3 por 5. Este 3 se cancela y nos quedaría que x es igual a 3 por 5, que sería 15. Esto, pues básicamente, como ya les mencioné, se ve como de una forma rápida en decir, si yo tengo este lado de la igualdad más 4 y lo voy a pasar al otro lado de la igualdad, lo paso negativo. Y si está negativo, lo paso positivo. Pero en general a esto corresponde, digamos, hacer las operaciones inversas, a ir equilibrando a ambos lados de la igualdad. No es solo de que si está positivo, al otro lado de la igualdad lo paso negativo. Ahora vamos a ver, antes de hacer unos ejemplos para que lo veamos mejor, vamos a ver estos casos de ecuaciones. Ecuaciones que se nos pueden presentar y cómo los vamos a resolver. Tenemos el primer caso, que sería ax igual c. Lo que vamos a despejar acá sería la variable x. Y los valores, ya sea a, b, c, d o e, corresponden a las constantes que pertenecen, o que son números racionales. Entonces, aquí tenemos a x más c. ¿Cómo despejo yo el x? Como se está multiplicando, divido a ambos lados. Entonces, quedaría ax entre a igual a c entre a
Aquí se cancelan el A y nos queda que esto equivale a X igual a C entre A. Entonces, este sería como un primer caso de ecuaciones que se pueden presentar. Ahora, el segundo caso es AX más B igual a C. Vamos a hacerlo de la forma como más rápida que uno lo puede ver. Entonces sería AX, voy a pasar este B, como está positivo lo paso a negativo. Quedaría AX igual a C menos B. Y como este se multiplica, el A por X, lo pasamos a dividir para despejar, porque ya vimos cuál era la inversa. Entonces, nuestro X va a ser igual a C menos B entre A. ¿Ok? Ahora, el tercer caso que tenemos es AX más B igual a CX más D. Si resolvemos eso, nos quedaría, pasamos para un lado de la igualdad los valores que tiene la variable X y para el otro lado las constantes. Entonces quedaría AX, pasamos este CX, como está positivo, pasa a restar CX, AX menos CX igual a D menos B. Y es el valor que tenemos acá positivo, lo pasamos negativo. Ahora, si resolvemos esto, podemos sacar a factor común el X y nos quedaría que A menos C multiplicado por X es igual a D menos B. Y como ya vimos, esto equivale a que X, como se está multiplicando el A menos C, pasa a dividir. Entonces quedaría D menos B entre C, entre A menos C. Ahora, en el cuarto caso, tenemos AX más CX más B igual a D, más o menos. Es en el caso en que todo sea sumándose o todo sea restándose. Acá tenemos una asociatividad, pero simplemente lo que podemos hacer es eliminar los paréntesis y comenzar a resolver, como ya lo hicimos en el caso número 3. Hicimos una agrupación y pasamos el B para el otro lado de la igualdad. Ahora, en el caso número 5 tenemos A multiplicado por BX más o menos C igual a D multiplicado por EX más o menos F. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este caso? El A se va a multiplicar por ambos términos y el D también por ambos términos de cada paréntesis respectivo, ¿verdad? El A se multiplica por el BX y el A se multiplica por el C, el D por el X y el D por el F. Y ya después de hacer esta multiplicación, lo vamos a ir resolviendo como lo hicimos en los primeros 3 casos. Entonces, ahora, ¿alguna duda de estos 5 casos? Antes de continuar con los que faltan. Ok, entonces vamos a ir viendo el sexto caso. Sería AX más BX más C, entre paréntesis, ¿verdad? Igual a DX más EX más F. ¿Qué hacemos en este caso? Lo que les mencioné en el cuarto caso. Si todos están sumando o todos están restando, entonces podemos eliminar los paréntesis. Solo debemos tener cuidado cuando se están restando. Si en este caso acá tenemos un negativo, solo el negativo, ese negativo va a cambiar los signos de los valores que están en el paréntesis. Entonces, ahí sí tienen que tener mucho cuidado. Cuando antes de un paréntesis tenemos un negativo, porque eso va a cambiar los signos de los valores o expresiones que tenemos dentro del paréntesis. Igual en este caso, podemos eliminar los paréntesis
siempre y cuando tengamos el cuidado de si tenemos esto negativo. Si está positivo, no va a afectar en nada, pero si está en negativo, sí va a cambiar el signo de estas dos expresiones. Ahora, el séptimo caso, tenemos x entre c más o menos a igual a b entre d. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Lo que hicimos en el segundo caso. Pasamos este a este lado de la igualdad y como el x entre c se está dividiendo, pasa a multiplicar para poder despejarlo. Básicamente es ir utilizando los casos anteriores para poder ir resolviéndolo. Después tenemos este octavo caso, que sería ax más o menos b entre cx más o menos d igual a e entre f. Acá, como esto está dividiendo, tanto el cx más d como el f, podemos pasarlos a multiplicar a ambos lados de las igualdades. Entonces, este quedaría f por ax más menos b igual a e por cx más o menos d. Y esto lo resolvemos como en el caso 5. Ya ahí distribuimos el f y el e en cada paréntesis respectivo y despejamos como lo hemos visto en los demás casos. ¿Alguna duda con estos casos? Ok, vamos a continuar. Entonces, vamos con hacer este ejemplo. Tenemos 2x más 3 entre 4x más 5 igual a 6 entre 7. Fue el último caso que vimos. Y nos va a quedar, como lo vimos, pasamos a multiplicar este valor para este lado de la igualdad y a este para este. Entonces, tenemos 7 por 2x más 3 igual a 6 por 4x más 5. Después, distribuimos y multiplicamos esto por el paréntesis. Sería 7 por 2x, 14x, más 7 por 3, 21. Y esto es igual a 6 por 4x, 24x, más 6 por 5 sería 30. Entonces, ahora vamos a despejar ya el x. Quedaríamos, vamos a pasar este 14x para este lado de la igualdad. Entonces nos quedaría 21 igual a 24x más 30. Y como este 14x está sumando, está positivo, lo vamos a pasar negativo. Recuerden que esto es lo que hicimos con las inversas, con los ejemplos de las inversas, pero lo estamos haciendo evitándonos ese paso. Entonces, nos quedaría menos 14x. Y simplificamos, nos queda 21 igual a 24x menos 14x sería 10x más 30. Ahora, este 30 lo vamos a pasar para este otro lado de la igualdad. Nos quedaría 21 menos 30. ¿Por qué? Porque acá está positivo. Igual a 10x. Y 21 menos 30
nos quedaría, ay, creo que se me pasó. Espérense un momento. Listo, acá continuamos. 21 menos 30, que nos quedaría menos 9, igual a 10x. Ahora, el 10 está multiplicando por el x, entonces al otro lado de la igualdad lo podemos pasar a dividir. Menos 9 quedaría menos 9 entre 10, igual a x. Y acá tendríamos entonces el valor de la variable x. Entonces, ahora vamos a resolver este otro ejemplo. Tenemos x entre 8 menos 8 igual a 18 entre 5. Vamos a dividirlo acá para que no se confundan. Entonces, ahora vamos a pasar este 8 para este lado de la igualdad. Tenemos x entre 8. Como está acá negativo, al otro lado de la igualdad lo pasamos positivo por las operaciones inversas. Entonces nos quedaría 18 entre 5 más 8. Y esto simplificamos, nos quedaría x entre 8. Si sumamos 18 entre 5 más 8, ¿cuánto nos da? Sacamos el mínimo como múltiplo. Nos quedaría 5. Acá nos quedaría 5 dividido entre 5. Nos queda 1 por 18, 18. 5 dividido entre 1 nos queda 5 por 8. 5 por 8, 40. Ahora esto nos queda x entre 8 igual a 18 más 40. ¿Cuánto nos da como el resultado? Sería 58. Entre 5. Ahora, este 8 que tenemos dividiendo al x va a pasar al otro lado de la igualdad a multiplicarse. Entonces, nos quedaría x igual a 8 por 58 entre 5. Y 8 por 58, ¿cuánto nos da como resultado? Sería x igual a 464 dividido entre 5. Y estos serían como unos ejemplos. Ahora, ese sería el valor de la... Bueno, espérense para ver qué pasó acá. Bueno, vayan resolviendo este ejercicio. Igual, con la misma dinámica lo hacen. Y cuando lo tengan hecho, me lo pueden pasar a mí o a José Pablo o bien al grupo. Y ahorita lo revisamos, ¿ok? Tienen como unos 10 minutos para que lo resuelvan. Si quieren lo copian o se los voy a mandar en una foto al grupo porque necesito revisar algo en la presentación. Entonces, se los voy a mandar ahí al grupo para que lo vayan resolviendo. Y ya casi lo revisamos. Voy a revisar qué es lo que está aquí pasando en la presentación.
Ok, vamos a irla resolviendo. Tenemos 7x más 4x más 7 igual a 8x menos 6x más 9. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Ver si dentro de los paréntesis podemos resolver o podemos simplificar algo. Acá tenemos 4x más 7, no lo podemos simplificar porque eso no lo podemos sumar. ¿Por qué? Porque esta expresión tiene una variable y el 7 no tiene la variable, entonces no los podemos sumar. Igual de este lado tenemos 6x más 9. No lo podemos simplificar por la misma razón. ¿Ok? Entonces, pero podemos aplicar el caso que nos dice que podemos eliminar los paréntesis, nada más teniendo en cuenta este negativo acá principalmente. Entonces vamos a hacer 7x más 4x más 7 igual a 8x. Este negativo se distribuye a ambos términos del paréntesis y quedaría menos 6x más por menos quedaría menos 9. Ahora simplificamos. 4x más 7x nos quedaría como resultado 11x. Más 7 igual a 8x menos 6x. ¿Cuánto nos da como resultado? 2x. Menos 9. Ahora pasamos el 7 al otro lado de la igualdad. Nos quedaría 11x igual a 2x menos 9 menos 7, porque vemos que acá está positivo. Pasamos al otro lado de la igualdad, nos queda negativo. Entonces quedaría, vamos a simplificar esta parte, 11x igual a 2x y menos 9 menos 7, ¿cuánto nos daría como resultado? Menos 16. Ahora pasamos el 2x al otro lado de la igualdad, como está positivo pasa a negativo, entonces nos quedaría 11x menos 2x igual a menos 16. Y simplificamos 11x menos 2x, ¿cuánto nos da como resultado? 9x igual a menos 16. Ahora el 9x el 9 está multiplicando al x, entonces si lo pasamos al otro lado de la igualdad, pasa a dividir y nos queda x es igual a menos 16 entre 9. Y aquí tendríamos el valor de nuestro x. ¿Ok? Ahora vamos a hacer este ejemplo que es un poco más amplio. Tenemos 2 por 3 cuartos multiplicado por x menos 5 igual a menos 6 multiplicado por 7x más 9 entre 8. Primer paso, revisar si podemos simplificar dentro de los paréntesis. En este caso, ninguno los podemos simplificar, entonces ahora vamos a comenzar a multiplicar el 2 por el paréntesis, entonces se distribuye entre cada término. Igual con el menos 6. Se va a distribuir entre cada término, ¿ok? Entonces, 2 por 3 cuartos por x nos quedaría, podemos simplificar el 2 con el 4 y nos queda 3 medios de x. Menos 5 por 2, o 2 por 5, 10. Igual a menos 6 por 7x, menos 6 por 7, ¿cuánto nos da como resultado?
menos 42. X. Y menos 6 por 9 entre 8, ¿cuánto nos da como resultado? Se quedaría menos 6 por 9, menos 54 entre 8. Ahora, vamos a pasar el menos 42x al otro lado de la igualdad. Como está negativo, entonces pasa positivo. Quedaría 3 medios de x menos 10 más 42x. Y esto es igual a menos 54 octavos. Y simplificamos. Vamos a sumar 3x entre 2 más 42x. Sacamos el mínimo común múltiplo. Nos quedaría 2. Todo esto multiplicado, no. Tenemos aquí. Quedaría 2 entre 2, nos queda 1 por 3, 3x. Y 2 dividido entre 1 nos queda 2. Y 2 por 42 nos queda 84. Entonces nos quedaría más 84x. Menos 10 igual a menos 54 entre 8. Ahora vamos a simplificar y vamos a pasar este 10 al otro lado de la igualdad. Simplificamos primero 3x más 84x. ¿Cuánto nos da? 87x entre 2 igual a menos 54 entre 8 más 10. ¿Ok? Entonces ahora resolvemos esta suma de acá. Nos quedaría 87 medios igual a el mínimo. Nos quedaría 8. Y quedaría 8 dividido entre 8 es 1 por 54, nos queda menos 54. Y 8 dividido entre 1 nos queda 8. Y 8 por 10 nos queda 80. Ahora simplificamos, nos quedaría, bueno, acá me hizo falta el x. Nos quedaría 87 medios por x es igual a menos 54 más 80. ¿Cuánto nos da como resultado? Menos 54 más 80 nos quedaría como resultado son 26. Revisemos. Nos quedarían 26. 26 entre 8. Voy a continuar de este lado. Y nos queda, como lo de nuevo, 87 medios de x igual a 26 entre 8. Y vamos a despejar acá el x. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a multiplicar a ambos lados para que lo visualicemos mejor por el inverso de esta fracción. Sería 2 entre 87 multiplicado por 87 medios de x igual a 26 entre 8 por 2 entre 87. ¿Qué estamos haciendo acá? De una vez estamos simplificando todo el x, despejándolo, perdón. Acá, esto se cancela con este y el 87 con el 87 y nos quedaría que x es igual a, podemos simplificar 2 y 8
nos quedarían 26 entre 4 por 87. ¿Y cuánto nos da 4 por 87? 4 por 87 nos va a dar 348. Entonces nos quedaría que X es igual a 26 entre 348. Y podemos aún simplificar porque ambos tienen mitad. 26 dividido entre 2 sería 13. Y 348 dividido entre 2, 174. Y acá tendríamos ya el resultado. Creo que acá también se responde a la pregunta que nos hizo la compañera, de que a veces las operaciones son muy largas, entonces ahí uno tiene que ir teniendo cuidado, ¿verdad? De los signos, de ir despejando bien, de si al pasar un término al otro lado de la igualdad va a cambiar la inversa de la operación, ya sea suma, como lo vimos, suma a resta o resta a suma, multiplicación a división o división a multiplicación. Y para poder llegar al resultado, a veces hay operaciones que son un poco largas, pero se tienen que ir viendo con mucho cuidado los signos principalmente, más cuando son negativos, de que los dejemos perdidos o algo, y porque ya ahí va a cambiar totalmente el resultado. Entonces, ahora ya vimos cómo despejar la variable X, pero ahora vamos a ver si cuando nos dan un valor de esa variable, ¿cómo verificamos si es solución de la ecuación? Entonces, acá tenemos este ejemplo. 2x entre 3 menos 3 más x igual a x menos 7 tercios. Y nos dan que x es igual a 1. Entonces, vamos a sustituir, en donde tenemos la x, vamos a sustituir el valor que tenemos, ¿ok? Entonces nos quedaría 2 por 1 entre 3 menos 3 más 1, porque aquí tenemos x, igual a 1 menos 7 tercios. Si simplificamos esto, nos quedaría 2 tercios menos 2, porque estamos menos 3 más 1, nos quedaría menos 2, y esto es igual a, podemos resolver acá estas operaciones, nos quedaría el mínimo común múltiplo, sería 3, y 3 dividido entre 1 nos queda 3, y 3 por 1, 3, menos 3 entre 3 nos queda 1, y 1 por 7, 7. Ahora en este lado de la igualdad también podemos hacer lo mismo, igual nos quedaría 3 como el mínimo, y 3 dividido entre 3 nos queda 1, y 1 por 2, 2. Ahora 3 dividido entre 1, y recordemos que acá es como si tuviéramos una fracción que está 2, se está dividiendo entre 1. Entonces 3 dividido entre 1 nos queda 3, y 3 por 2, 6. Y esto es igual a 3 menos 7 entre 3. Ahora, simplificamos. 2 menos 6 nos quedaría menos 4 tercios. Y a 3 menos 7 nos quedaría menos 4 tercios. Y acá ven que llegamos a una igualdad que es verídico, porque menos 4 tercios es igual a que menos 4 tercios. Entonces, eso quiere decir que x igual 1 sí es solución de esa ecuación. Sí es una solución de la ecuación. ¿Ok? ¿Alguna duda con este ejemplo? Ok, vamos a hacer este otro ejercicio. Y es la misma idea. Vamos a ver si y igual 2 es solución de esta ecuación. Entonces vamos a sustituir ese valor en la ecuación que se nos está dando. Nos quedaría 7 por 2 más 5 menos 1 tercio. Y esto es igual a 1 menos 2.
Simplificamos, 2 por 7, 14, más 5, menos 1/3, igual a 1 menos 2, nos quedaría menos 1. Y simplificamos de este lado, de la igualdad, acá, nos quedaría 14 más 5 son 19, menos 1/3. Y eso es igual a menos 1. Ahora resolvemos esto, igual con el mínimo, nos quedaría 3. Y 3 dividido entre 1, nos queda 3. Y 3 por 19, ¿cuánto nos da como resultado? 3 por 19, 57. Menos 1, ¿verdad? Porque 3 dividido entre 3 nos da 1. Y 1 por 1, 1. Y esto es igual a menos 1. Ahora simplificamos. 57 menos 1 nos da 56 tercios. Y eso es igual a menos 1. Pero acá el 56 tercios no lo podemos simplificar más. Entonces, nos queda que 56 tercios es igual a menos 1, pero eso no es cierto. 56 tercios no es igual a menos 1. Entonces, eso quiere decir que y igual 2 no es solución de la ecuación. No es solución de la ecuación. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos en estos casos cuando nos dan el valor de la variable y debemos probar si es solución? Sustituimos ese valor en la ecuación y lo resolvemos. Si llegamos a una igualdad verídica, como en el ejemplo anterior, sí es solución. Si llegamos a una igualdad como esta, que básicamente no es una igualdad, entonces no es solución de la ecuación. ¿Ok? ¿Alguna duda respecto a esto? ¿A estos dos ejemplos? Ok, vamos a continuar con estos. Y yo creo que con estos ya terminamos y nos quedaría la práctica de tarea. Entonces, vamos a hacer primero estos ejemplos. ¿Qué hacemos en estos casos? Este es otro caso que se nos puede presentar. El reducir la ecuación despejando la variable indicada. Resulta que también nos podemos presentar ecuaciones con constantes que representan, digamos, los números, pero están en letras, en variables. Entonces se nos indica despeje respecto a X o despeje respecto a Y, despeje respecto a, dependiendo de lo que se nos esté indicando, nosotros vamos a despejar respecto a esa variable y las demás variables las vamos a tomar como constantes, es decir, como números, como si fueran números. Y, por ejemplo, vamos a hacer esta. Esta lo tenemos que despejar respecto a X. Nos quedaría, tenemos 5ax menos 2c igual a 2ax. Entonces vamos a pasar este menos 2c al otro lado de la igualdad. O bien, mejor vamos a pasar el 5ax a este otro lado de la igualdad primero. Entonces nos quedaría, como está positivo, pasa a negativo. Entonces nos queda 2c igual a 2ax menos 5ax. ¿Ok? Y ahora podemos sacar acá factor común, el x, que es la variable que tenemos que despejar, y nos quedaría 2c igual a x multiplicado por 2a menos 5a. ¿Ok? Y esto nos quedaría 2 menos 2c. Podemos pasar a dividir esta expresión que está multiplicando al x a este otro lado de la igualdad y nos queda menos 2c entre 2a menos 5a. Y esto es igual a x. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este tipo de ecuaciones? De acuerdo a la variable que se nos está diciendo que debemos despejar, vamos a ir haciendo las mismas operaciones como en los ejemplos que hemos visto anteriormente hasta que lleguemos al valor de x. En este caso, el valor de x va a ser menos 2c entre 2a menos 5a, y este c y este a van a ser constantes. Y dijimos que las constantes son números. ¿Ok?
Entonces, ahora hagamos este otro ejemplo. AY menos B es igual a 0. Tenemos que despejar la Y, ¿ok? Entonces, si despejamos la Y, ¿qué haríamos primero? Tenemos a Y menos B igual 0. Vamos a pasar este B para el otro lado de la igualdad. Está negativo, entonces, ¿cómo va a pasar para el otro lado de la igualdad? Va a pasar de forma positiva. Nos quedaría AY es igual a 0 más B. ¿Y 0 más B cuánto nos da? Si a 0 le sumo B, nos da como resultado B. Entonces, AY va a ser igual a B. Y el A está multiplicándose por el Y, que es la variable. Aquí sí hay que tener mucho cuidado, de verdad, de que determinar cuál es la variable que estamos despejando, porque tenemos otras variables que en ese caso, bueno, o veámoslo como letras, que se nos pueden confundir después y tal vez sea muy grande la operación y al final no sabemos cuál es la que estamos despejando, se nos confunde. Entonces acá tenemos A por Y. Como está multiplicando, si lo pasamos al otro lado de la igualdad, pasaría a dividir. Entonces nos queda que Y es igual a B menos A. Y aquí estaría la solución de la variable Y. La variable Y va a ser igual a B entre A, donde B y A van a ser constantes, que son números racionales. Y bueno, esto hasta acá sería lo que vamos a ver en la clase de hoy sobre las ecuaciones. Vimos cómo despejar una variable, cómo saber si un valor que se nos está dando es solución de una ecuación y vimos cómo resolver ecuaciones. Entonces, como práctica o tarea, igual la misma dinámica lo vemos en la otra clase, van a resolver estas operaciones. Se las voy a mandar por foto al grupo para que también las tengan ahí, igual si no les pasa también lo que es la presentación. Vamos a pasarlas. Tienen que, en esos 4 ejercicios, primero resolver las operaciones, ya sea con productos o con las operaciones que también hemos visto con binomios y polinomios y expresiones algebraicas. Y en la segunda tienen que resolver esas ecuaciones de acuerdo a los casos que vimos o como los ejemplos que vimos. Igual recuerden que si tienen alguna duda respecto a la práctica, nos pueden hacer la consulta a José Pablo o a mí, o bien hacen el grupo y ahí se las respondemos, o también pueden consultar el video que les compartimos después el enlace de la clase para que vean cómo hicimos los ejemplos y demás. Y bueno, esto sería la clase de hoy. Espero, no sé si tienen alguna duda con los temas que vimos antes de concluir. Todo claro. Ok, perfecto. Entonces nos vemos en la próxima clase y muchas gracias por estar en esto. Bueno, gracias, profe. Muchas gracias. Hasta luego. Con gusto, hasta luego.